Buenas noches a todos, bienvenidos. Continuamos con nuestro estudio en la Logia Blavatsky. Seguimos con la clave de la teosofía y hoy comenzamos con el capítulo 12. ¿Qué es la teosofía práctica del deber? Adelante, Enrique, y muchas gracias. Gracias, Caro. Hola, hola, ¿cómo están? Como siempre, me da gusto saludarles. Vamos a continuar con el estudio de la clave de la teosofía. Ahora, con los temas relacionados con la teosofía práctica. Y para iniciar, hablaremos acerca del deber. Entonces, la pregunta es, ¿qué necesidad hay de renacimientos sucesivos, puesto que en ninguno se consigue alcanzar la paz permanente? Y la respuesta es, la meta final solo puede lograrse por las experiencias de la vida y la masa de esas experiencias está formada por el dolor y el sufrimiento. Aquí podemos observar que el capítulo anterior fue relacionado con la reencarnación y entonces en este capítulo la primera pregunta tiene relación con eso precisamente. Entonces, en una reencarnación, en una sola encarnación, no se puede alcanzar la perfección. Requerimos de una larga cadena de encarnaciones sucesivas que nos van dando experiencias de todo tipo. Y eso nos lleva eh, al dolor y al sufrimiento. Si no existiera el dolor, no podríamos nosotros aprender. Así es. Recordemos las cuatro nobles verdades de las que habla el señor Buda y que son una verdad, son la verdad en general para la vida del hombre. La vida, el- si la vida es sufrimiento, dice el señor Buda, ¿no? Entonces, efectivamente, así es. Sí, es cierto también que tenemos momentos de placer, tenemos los intervalos de goce y demás, pero en términos generales, en nuestra vida está, si no llena, está siempre salpicada de ese dolor, de ese sufrimiento, recordando que el dolor es, es algo que nos ocurre, querámoslo o no, y el sufrimiento, ese, dependiendo de cómo sea nuestra manera de pensar o nuestra manera de actuar, lo vamos eligiendo, sea en mayor o menor medida, pero nosotros, como quiera que sea, elegimos sufrir más o menos. Entonces, eh, repito, en una sola encarnación no se puede alcanzar la perfección. Es necesario que reencarnemos una y otra vez hasta alcanzar la beatitud, hasta alcanzar el grado máximo de conciencia, que es la conciencia espiritual en este caso. Bien, continuamos, dice, solo gracias a estos últimos podemos, ya lo comentamos. Los goces y los placeres nada pueden enseñarnos, son pasajeros y a la larga solo producen la saciedad. Es decir, que los placeres, los goces, son producto de nuestra mente inferior y del centro del deseo, que es Kama. Pero eso no es, eh, digámoslo, de la esencia espiritual. Y como no lo es, entonces aparece y desaparece, aparece y desaparece. No es algo permanente, no es algo que dure para siempre. Y eso es lo que nos da una ventaja de poder comprender todo esto. Entonces, eh, dice, solo gracias a estos últimos podemos aprender. Sí, efectivamente. Eh, si hay un contraste entre lo que es el disfrute y lo que es el sufrimiento, entonces podemos comprender que aquello que nos da placer nos lleva irremediablemente al dolor. Y es así como vamos comprendiendo cuál es el sentido de la vida. Los goces tenemos que compartirlos con los demás, no apropiarnos de ellos y ser egoístas. En términos generales, el poder compartir
el goce por la vida, los placeres de la vida, debemos compartirlos. Desde luego, los placeres que se pueden compartir, como por ejemplo la recreación a través de la música, de la danza y todas las expresiones artísticas. Eh, ya sea que nosotros podamos ser los generadores directos o que a través de terceros podamos nosotros compartir esto, como la música, por ejemplo. Ahora podemos compartir música a través de las redes y demás, y eso, si encontramos algo que sea bello y queremos compartirlo con alguien, como compartimos el placer de leer o de estar recibiendo una enseñanza y demás, eso es algo que debemos tener muy en cuenta como algo importante, porque recordemos que el conocimiento nos enriquece, por lo menos ese es el propósito, por lo menos así se ve, el conocimiento nos enriquece. Y ya sé que yo les proporciono un conocimiento y de esa manera intercambiamos ideas de conocimientos y ustedes me dan otras ideas y entonces todos nos enriquecemos de esa manera. Entonces, eso es parte del placer de dar y recibir en este caso. Pero, por supuesto que damos y recibimos de lo placentero, pero que no siempre es constructivo, vamos a decirlo, ¿sí? Porque yo puedo compartir una borrachera, eh, llenarme de alcohol, perturbar mis sentidos y demás, y eso es un placer, por lo menos en una etapa, porque ya cuando llega uno a la embriaguez total, pues ya no hay placer, ya está uno perdido y demás, ¿no? Pero sí, los placeres que son constructivos, que son de ayuda para nosotros, podemos compartirlos con toda libertad, con todo gusto, por supuesto. Luego dice, además, nuestra constante imposibilidad de hallar satisfacción permanente en la vida, capaz de llenar las necesidades de nuestra naturaleza más elevada, nos demuestra claramente que solo pueden ser aquellas satisfechas en su propio plano, es decir, el espiritual. ¿Sí? Entonces, eh, si hablamos de nuestra naturaleza más elevada, estamos hablando de Atma, de la esencia espiritual, de la chispa divina. ¿Sí? Entonces, eh, no podemos encontrar satisfacción plena en la vida en este plano ilusorio. La satisfacción la podemos encontrar en el plano más elevado, pero no tenemos conciencia regularmente de ese plano tan elevado, el plano de conciencia de Atma, del plano átmico. Entonces, mientras tanto, tenemos que continuar luchando en este llamado Valle de Lágrimas, en este plano, que nos va a llenar de experiencias, unas placenteras y otras de dolor. Pero es así como contrastando podemos nosotros encontrar una comprensión a a todo esto. Entonces, es por lo que estamos trabajando y definitivamente es necesario pasar por todas las pruebas que la vida nos va ofreciendo. De otra manera no podemos aprender. Es necesario pasar por el dolor. Es necesario. No se puede alcanzar un nivel más allá si no pasamos por el dolor, porque el dolor nos enseña. Popularmente se dice que el dolor es el maestro de maestros en la vida, en nuestra vida. Entonces, tenemos que hacerlo. Pero también no debemos ser conformistas, es decir, que si el señor Buda dijo que la vida es sufrimiento, muy bien, entonces pues voy a seguir en el sufrimiento. No, no se trata de eso, se trata de que hagamos las cosas que tienen que ver con el amor, con la armonía, con el darnos a los demás,
porque de esa manera es como vamos adquiriendo la capacidad de amar. Y aquel que ama no puede tener, eh, es decir, si siembra amor, no puede tener una cosecha de dolor. Generalmente, si el que siembra amor recibe amor, quizá no al momento, quizá haya que esperar 1 año, 2 años, 1000 años, en otra encarnación y demás, pero se cumple, por supuesto. Entonces, tratemos de llevar una vida más armoniosa con la naturaleza y con nosotros mismos. De esa manera es como vamos logrando avanzar, vamos logrando eh, desaparecer o deshacer, eliminando el dolor poco a poco. No se logra en una sola encarnación, por supuesto. Entonces, es el trabajo inmenso que tenemos que hacer, puesto que debemos eliminar el egoísmo, la vanidad, el orgullo, los celos y todas esas cosas que nos conducen al dolor. Pero cada quien debe hacer su trabajo. Lo importante aquí es de que eh, tratemos de hacernos conscientes de eso, darnos cuenta de que hay algo que tenemos que mejorar, tratemos de mejorarlo. Eso es importante. Por supuesto que también en esa intención podemos eh, contraer el dolor. ¿Por qué? Pues porque nuestra personalidad está acostumbrada a hacer todo lo que le viene en gana y cuando le ponemos orden, cuando le ponemos disciplina, protesta y nos lleva al dolor, nos duele dejar ciertos apegos egoístas y demás, y entonces es necesario que reflexionemos sobre eso. En una ocasión, ya tiene tiempo que Daniel, esposo de Caro, nos mandó a través de Logia Aura, nos Sí, mandó, pues más bien diariamente nos manda un mensaje de la voz del silencio o de la doctrina secreta, ¿no? Y sí, quiero leer uno que me impactó mucho y que cabe en cualquier ego que podamos tener, no solamente la lujuria, no solamente, etcétera, ¿no? Se los quiero leer, es muy cortito. Dice, adelante. no creas que la lujuria puede eliminarse satisfaciéndola o saciándola, porque esto es un retroceso inspirado por Mara. Es alimentándolo que un vicio crece y se fortalece, como el gusano que engorda en el corazón de la flor, la voz del silencio. No lo borro porque lo tengo que tener presente, porque eso cabe en cualquier tipo de ego que podamos tener, ¿no? Gracias. Sí, sí, así es efectivamente. En mi caso, alguna vez llegué a pensar, bueno, pues de una vez voy a terminar con esto, le voy a dar rienda suelta a esta situación, desde luego, buscando el placer, pero eso no hace más que lo que acabas de comentar del precepto de la voz del silencio, ¿no? En la medida que uno se, se enreda en las circunstancias de la experimentación, pues entonces continúa uno y cada vez quiere uno más y más y más placer. Y entonces llega el momento en que ocurre que hay personas que, como los alcohólicos, por ejemplo, eh, buscan la satisfacción, nunca la encuentran y terminan por irse de este plano, ¿verdad? Y, y en esos términos, pues es una vida inútil, una vida vana completamente. Entonces, precisamente, eh, este, este precepto nos habla de eso, ¿no? Tenemos que desapegarnos de esas cuestiones para que podamos nosotros transmutar esos deseos, esas prácticas en algo elevado. Gracias, Salomón. Al contrario, gracias. La culpa Eh, la tiene Daniel, ¿eh? bueno, pues ahí está. Adelante, Ricardo. Sí, gracias, hermanos. Aquí viendo el párrafo, Enrique, hermanos, creo que una de las claves que nos da la señora Blavatsky vienen las palabras, que en este caso son incluso antónimas,
pasajero y permanente, cuando describe a los goces y placeres que son pasajeros y a la verdadera felicidad que es permanente. Entonces, y los budistas hablan de esto, como bien dices, Enrique, en las 4 nobles verdades, el señor Buda, y luego toda la doctrina budista, incluso los budistas le llaman dukkha. Creo que la palabra, no sé si viene del sánscrito o de otro de los lenguajes muy antiguos del Tíbet, de por allá, pero el concepto de dukkha es esa insatisfacción permanente que tenemos en la vida y que puede tener muchas gradaciones. No siempre es el sufrimiento así como nos imaginamos, que ese sufrimiento que nos hace llorar y nos hace rabiar y nos hace sangrar, digamos. Puede ser algo muy sencillo, ¿no? Dukkha, si no mal recuerdo, una de las definiciones es insatisfacción de la medida que sea, pero es insatisfacción. Y una vez, por ejemplo, escuché a una persona que decía, hay incluso hasta un impulso biológico de nuestro ser que siempre quiere resolver ese dukkha. Por ejemplo, si tenemos comezón, este es un ejemplo muy burdo, ¿no? Pero si tenemos comezón, ni lo pensamos, muchas veces inconscientemente nos rascamos. O, por ejemplo, nuestros ojos se llenan de polvo o se llenan de una sustancia ajena que molesta a los ojos y nuestro ojo parpadea. Siempre hay impulsos biológicos que tratan de eliminar, de resolver este dukkha, esta insatisfacción. Y de ahí para arriba, pues hay muchas gradaciones, desde te digo, los impulsos biológicos hasta los impulsos ya mucho más conscientes, en donde uno se hace consciente de este dolor, de este sufrimiento que representa este samsara, como también lo dicen, y cómo se puede resolver. Por ejemplo, los bodhisattvas y estas personas muy, muy elevadas, que incluso hasta renuncian, entre comillas, a su felicidad para entregarse a los demás, precisamente en ese entregarse a los demás tienen su felicidad. Incluso muchos dicen que el goce sublime de un bodhisattva. Imagínense qué hermoso es que llegando a esas alturas espirituales y de completo amor y de completa compasión y de armonía, estos bodhisattvas, estos nirmanakayas, por ejemplo, el señor Buda, ellos vivían en esta constante situación de felicidad por el simple hecho de entregarse a los demás, por entregarse a los demás y entregar ese amor sin esperar nada a cambio, por ese sencillo, bueno, sencillo entre comillas acto, ya eran los más felices. Y era una felicidad duradera, era una felicidad genuina, era permanente y era la verdadera felicidad que creo nos hablaba el señor Buda, a diferencia de los goces pasajeros. Un goce pasajero, un placer pasajero te da un placer en el momento, es efímero, cuando se acaba, queda esa sensación de otra vez de vaciedad, de decir, bueno, otra vez viene el dukkha, ¿verdad? Otra vez viene ese sufrimiento, esa insatisfacción de decir, ay, pues qué bien era cuando tenía el placer, pero pues ahora ya no lo tengo. Y el problema con el placer es que muchas veces nos metemos en un círculo vicioso de querer más y más y más, y a veces ya por medios no éticos o no lícitos. Entonces, eso es creo que la gran diferencia que viene aquí entre esos goces pasajeros y la felicidad permanente. Pero en ese viaje, en ese camino, sí hay mucho dolor por ignorancia, por egoísmo, por nuestro aferramiento de nuestra personalidad a las cosas de este samsara. Gracias, hermanos. Gracias a ti, Ricardo. Muy claros los conceptos que espero que puedan servirnos. Adelante, Diana. Gracias, gracias. Es un comentario quizás un poco, digamos, ignorante quizás, pero lo que me llama la atención es que cuando
uno reza las oraciones que uno conoce, cuando uno aprende un poquito del budismo, del gnosticismo, todas estas tendencias espirituales, las oraciones que tienen son siempre de desear la felicidad, que todos los seres sean felices, dichosos, que sean en paz, siempre buscando que todos los seres seamos felices. No he, de lo poquito que yo sé, no he visto ninguna oración que diga, por ejemplo, en base a este conocimiento, y perdón por la ignorancia, que diga, por ejemplo, no te preocupes, que este sufrimiento te va a llevar a la máxima elevación como ser humano. O sea, lo que me llama la atención es eso, ese contraste que hay, porque en todas las religiones que yo he podido revisar un poquito, he estudiado un poquito, siempre todas las oraciones son en ese sentido, que todos los seres sean felices, dichosos, que sean en paz, que estén sanos. Siempre uno está rezando en ese sentido. Y sin embargo, no se menciona la parte del sufrimiento, de la importancia del sufrimiento, de obtener conciencia, de entender el sentido del sufrimiento, pero no sé si sea un efecto de cultural, vamos a decir así, de Occidente, ¿no? Esa parte me genera una contradicción internamente. Gracias. Yo creo que el sentido de las religiones es precisamente encauzar con buenos pensamientos, con pensamientos positivos, su doctrina y la descargan o en descargo de su personalidad, pues dicen que eso enseñó o el Señor Cristo, o el Señor Buda, o alguna otra, o algún santo, ¿no? Entonces, lo que ellos enseñaron no puede ser algo malo. Entonces, por eso precisamente, en función del, del amor que se manifestó a través de el líder espiritual, hablemos del Cristo en este caso, pues se hace llegar ese mensaje de amor y entonces por eso se hace eco, las congregaciones religiosas se hacen ecos de eco de la enseñanza, que las enseñanzas de los maestros de sabiduría, pues son enseñanzas llenas de amor. Entonces, por eso se hace eso. De lo contrario, eh, se pensaría que se está tratando de obligar a alguien a que tiene que aceptar el sufrimiento, pero como obligación, ¿verdad? Y la iglesia no puede hacer eso. Nadie que predique una religión puede hacer eso. Aquí en Teosofía, en el estudio de Teosofía, ya hemos visto todas las referencias de karma y reencarnación, y aquí se aclara que que aquel que viola las leyes eternas, pues cae en las redes del sufrimiento, en las redes del dolor. Y eso es precisamente, aquí sí se dice que esto es lo que nos lleva al dolor, precisamente nuestra actitud frente a la vida. Si uno desarmoniza lo que está armonizado, uno es el responsable y uno mismo tiene que pagar esas consecuencias. La cuenta hay que pagarla y solamente la paga aquel que la debe. No hay otra forma aquí. Karma no le cobra a nadie más que al que movió la causa para que sufra los efectos o tenga los efectos correspondientes, porque también se pueden mover causas positivas y entonces el resultado también es con ausencia de dolor, pero es eso, ¿no? Entonces, yo creo que por eso las religiones son positivistas, ¿verdad? No, no promueven, no promulgan aquello del dolor, porque si eso fuera, pues entonces quizá la gente no comprendería debidamente, ¿no? O si lo comprende, pues mejor se aleja porque dice aquí me maltratan, ya están diciendo
que voy a sufrir, pues entonces, y no me conviene. Entonces, todo va en relación con la forma de pensar de la gran masa humana. ¿Sí? Entonces, ya digamos por conveniencia a las religiones, pues no les resulta conveniente hacer ese contraste, lo que tú comentas, y está bien, es es una buena observación, a mí me parece buena, pero así es. Ahora bien, eh, eh, relacionado con lo que comentó Ricardo también, este, o lo que comentas tú en este momento acerca de la oración. Recuerden que la señora Blavatsky, precisamente en capítulos anteriores, cuando se le pregunta, ¿ustedes oran? Y entonces la respuesta es no, obramos en lugar de orar. Entonces, eh, la verdad es de que pues a nadie se le puede quitar el, la intención o la costumbre, la tradición, lo que, de lo que ha aprendido. Pues si rezando cree que la gente que se logran objetivos, pues adelante. Pero la mejor manera es obrar, definitivamente. Si quiero desear el bien a alguien, le busco y le apoyo directamente, porque quizá si pido a través de, o sea, la oración vicaria, ¿no? Es decir, yo pido a través, le pido al Señor Cristo o a Dios o a la Virgen, no sé a quién, para que me represente y haga lo que yo le pido, ¿verdad? Para que haga un milagro, haga un favor, etcétera. Y eso, pues, no es, digamos, no nos ofrece ninguna seguridad, ninguna certeza de que eso vaya a ocurrir. Pueden ser muy buenas las intenciones, pero se quedan en eso muchas veces. Entonces, por eso la señora Blavatsky dice, no ores, actúa, obra, haz las cosas. ¿Sí? Entonces, eso es algo que debemos tomar en cuenta porque es muy importante. Eh, hay quienes, conozco varias personas aquí mismo dentro de la sociedad teosófica que no presumen lo que hacen, pero lo hacen. Porque también si estamos presumiendo de que somos muy buenos y de que hacemos el bien a los demás y que yo les doy cursos o que les doy pláticas y esa cuestión, eso no funciona, eso no sirve, porque aquello que de todo corazón se está haciendo se mancha de egoísmo cuando uno dice, pues yo me dedico a hacer esto, me dedico a hacer aquello. ¿Sí? Entonces, debemos obrar, pero sin esperar, ni siquiera pensar en que voy a obtener un beneficio. Eso hay que hacerlo porque es nuestro deber de amor, de amar a los demás. Sí, desde luego que no es sencillo, porque estamos llenos de egoísmo, pero yo lo veo de esa manera, Diana. Sí. Rosy, Ay, hola, ¿cómo están? Buenas noches. Respecto a lo que me comentaba, bueno, lo que comentaba Denito a todos, me llamó la atención esto de lo que comentaba de la confusión pues, estas religiones occidentales. Lamentablemente, pues la cristiana, la católica, es la que más condiciona, es decir, te dice, haz el bien y porque con eso vas a tener muchas bendiciones y la gente se apura y sí hace la caridad porque está condicionándose, porque estoy haciendo el bien, voy a recibir mi premio, ¿verdad? Mis oraciones. Entonces, ahí generalmente todo lo que uno les fomentan mucho, que hagan el bien, pero que lo hagan porque van a recibir bendiciones. Entonces, casi la mayor parte de las personas que profesan esta religión, pues generalmente, bueno, de casi el 80% de las que yo he platicado por alguna cuestión, siempre dicen, ay, qué bueno que hagas esto o lo que cada quien lo que haga por las bendiciones, ¿no? Y tienes que rezar por ellos y si tú rezas por ellos, pues todas las bendiciones del cielo te van a caer, ¿no? Entonces, ellos están muy condicionados a esta cuestión de gratificación. Si tú les dices, no, pues yo lo voy a hacer, pero yo no espero ninguna bendición, ¿cómo? Eso está mal porque pues Dios te lo está dando y bueno, es un verdadero desgarriate, ¿no? Entonces es muy complicado porque, pues, por más que le explicas que el amor debe de ser incondicional,
pues no lo entienden porque no les cabe en la mente de que no tengan ellos a cambio una gratificación. Y eso es bien complicado y sobre todo, como te digo, en la cristiandad, pues lo tiene muy, muy arraigado, ¿no? Entonces, bueno, pues enseñarle a los jóvenes ahora, a toda la gente que empieza con este estudio, pues sí nos cambia totalmente esa creencia que teníamos de estar esperando, pues la bendición porque yo hice la caridad o por lo que has hecho. Y como tú dices, ¿no? Lo que tú hagas, pues tu mano derecha no, lo que haga tu mano derecha no lo tiene que saber la izquierda, ¿no? En algunas ocasiones, bueno, pues sí se necesita un poco, para tú invitar a las personas a una plática, bueno, pues necesitas que conozcan la sociedad y todo eso, y no es para que si yo invito personas a la sociedad es para que yo me lleve un premio, eso es lo que menos me importa. Yo lo que quiero es que la gente, pues, aminore un sufrimiento innecesario con el conocimiento. Eso es la finalidad, invitar a las personas, y no porque, ay, me van a bendecir porque yo estoy invitando a la gente a la sociedad. Es una verdadera tontería, ¿no? Pero lamentablemente mucha gente tiene esta idea muy arraigada y es muy difícil, pero sí tenemos que trabajar mucho para erradicarla y para que vivan sirviendo por amor al servicio, no por esperar la bendición. Pero bueno, pues así es, lamentablemente, sobre todo en casi en todas las ramificaciones cristianas, es exactamente lo mismo y eso es pues muy lamentable. Muchas gracias. Gracias, Rosy. Es un resultado natural de esto, el deseo de abandonar la vida de un modo u otro. La respuesta es, si por ese deseo entendéis el suicidio, os contesto terminante que no. Jamás puede semejante resultado ser natural y es siempre debido a una enfermedad morbosa del cerebro o a opiniones materialistas arraigadas. Entonces, aquí lo que yo interpreto es de que la pregunta es dura, ¿sí? Bueno, a mí me parece difícil, ¿no? Dura, en todo caso. Es un resultado natural de esto, es decir, de las creencias sobre la reencarnación y sus resultados. Es un natural que es el deseo de abandonar la vida de un modo u otro. Es decir, que se está pensando que de manera egoísta me escapo de la vida para no continuar en este plano de sufrimiento. Y entonces, qué es lo que ocurre? ¿Sí? Que entonces intento escaparme, me suicido y demás. Claro, el suicida puede hacerlo, como dice aquí, por alguna enfermedad morbosa del cerebro o opiniones materialistas arraigadas. Es decir, dentro de la ignorancia se puede pensar de esta manera o de esta otra, y pensando en que uno va a obtener un beneficio haciendo esto. Entonces esto es egoísmo y además es un egoísmo impulsado por la ignorancia completamente. Entonces, en eso no debemos caer, eso no es lo natural. El suicidio no es lo natural. Escapar de la vida no es lo natural. Lo natural es enfrentar la vida, luchar por hacer las cosas lo mejor que uno pueda y entender que no es un castigo, es algo que nosotros sembramos y que la cosecha está ahí al alcance de nuestra mano y que no nos queda más remedio, pensando positivamente, es que debemos cumplir con nuestro deber. Si por ignorancia o por un deseo definido de querer hacer las cosas de una manera, tenemos que pasar por lo que estamos pasando hoy en día, entonces debemos comprender que es de nuestra hechura. Nadie nos mandó a hacerlo, que fuimos nosotros mismos quienes lo elaboramos, quienes lo realizamos, y que ahora no puede haber ni pedir que se nos perdone, porque no se nos va a perdonar. ¿Eh? Entonces, lo único que nos queda es cumplir.
Eso es algo que debe tomarse como una enseñanza seria, una enseñanza que habrá de servirnos para esta vida y para las futuras vidas. Es decir, tenemos que aceptar que nosotros somos, como dijo el filósofo francés, el hombre es el arquitecto de su propio destino. Entonces, nosotros nos vamos realizando de una manera o de otra, pero por nuestra propia voluntad. Nosotros somos los que realizamos las acciones y esas acciones se convierten en efectos tarde o temprano. ¿Sí? Entonces, no debemos pensar de esa manera. Bien, es el peor de todos los crímenes y terrible en sus resultados. Se refiere al suicidio, precisamente, porque según dice el señor Eliphas Levi, que el hombre debe vivir exactamente el tiempo, ni un día más, ni un día menos del que está estipulado en su karma. Y suicidarse es terrible, porque en primer lugar se está atentando contra la vida de un ser humano, que es el mismo suicida. Y luego el problema viene cuando se está en el otro plano y entonces se sigue vivo porque no hubo tal muerte. Y entonces el sufrimiento que que tiene que padecer esa alma, pues es terrible, porque sumado a los problemas por los que se tuvo que tomó la decisión, ahora se suma la gran equivocación de haberse quitado la vida. Por ignorancia pensó que iba a escapar y resulta que sigue vivo y ahora sigue sufriendo igual por aquello que se escapó o quiso escaparse y ahora resulta que le suma otro sufrimiento más terrible todavía porque sigue vivo y se da cuenta de que cometió un grave error. De esto ya hemos hablado. Bien. Pero si por deseo os referís simplemente a la aspiración de alcanzar la existencia espiritual, no al deseo de abandonar la tierra, en tal caso, la consideraría seguramente como muy natural. Y es que esta aspiración la tenemos todos. O sea, nuestra alma, nuestro ser interno, tiene esa intención, trabaja para ello, para alcanzar la conciencia espiritual. Aunque nosotros no lo percibamos, así es, porque precisamente realizamos acciones que ayuden a los demás. ¿Por qué? Porque tenemos ya esa intención espiritual de ayudar, de dar algo a los demás. Y eso nos acerca precisamente a esa existencia, a esa conciencia espiritual. Entonces, es algo que quizá no podamos verificarlo a cada momento, ni día con día, pero así es lo que nos impulsa a realizar acciones de altruismo, acciones amorosas, es precisamente ese deseo del alma, del yo superior, que está impulsando a la personalidad a realizar cosas que finalmente le van a redituar algo positivo. ¿Sí? Pero no es el afán de adquirir una ventaja. El yo superior es la mente superior en este caso, no tiene malos pensamientos. Los malos pensamientos se generan en ese plano a través de la mente inferior, no de la mente superior. Entonces, en el plano de la mente superior, es decir, en el plano manásico, ahí no existe la discordia, no existe la ambición desmedida, no existe el deseo de poder, no, ahí solamente existe el amor. Entonces, en el plano mental superior solamente hay armonía. ¿Sí? Bien, de otro modo, la muerte voluntaria sería la deserción de nuestro puesto actual y el abandono de los deberes que nos incumben, así como el intento de eludir las responsabilidades kármicas.
todo lo cual implica la creación de nuevo karma. Bien, esto ya lo traté. Y Oye, Enrique, siempre he pensado en las personas que se llegan a suicidar, que si lo que pasa es que como ellos no avisan, simplemente se suicidan y no andan platicando. Algunos sí, ¿verdad? Algunos sí por ahí platican que se van a suicidar, otros no. Entonces, si ellos supieran lo que les espera en el siguiente plano, pues yo creo que lo pensarían un poco más. Entonces, no hay manera de ayudar a esas personas porque sencillamente pues no avisan. A mí me han dicho muchas personas conocidos que han tratado de suicidarse. Y entonces, bueno, pues ahí puedo meter un poquito, ¿verdad? Pero el problema es que cuando se suicidan no avisan. Nada más quería decir eso. Gracias. sí, Salomón, gracias. Sí, efectivamente, ¿no? Es un problema muy difícil de resolver, porque, pues, efectivamente, nunca sabe uno quién va a realizar un acto tan terrible como ese, ¿no? Sí, efectivamente, hay algunos que están amenazando y están amenazando y finalmente, pues, lo consuman, ¿no? Consuman la acción y bueno, pues, es muy triste. Y sí, definitivamente, eh, cuando se trata de estos asuntos, que tocamos estos temas, pues a mí eh, pues me place compartir esta información, porque yo creo que es de las informaciones más importantes. Desde luego, todo es importante, pero habiendo tanto problema emocional actualmente, pues sí, es necesario puntualizar todo esto. Eh, Incluso plática en reuniones familiares, si hay la oportunidad, pues uno puede platicarlo cuando las condiciones se presten. Es una manera de ayudar, desde luego, ¿sí? La otra manera de ayudar es enviar pensamientos para todos aquellos que sufren, no específicamente para los que quieran suicidarse, porque si no, podemos incrementar la fuerza. No hacer mención mentalmente, vamos a decirlo, a, que dirijo este mensaje de amor a los que estén pensando suicidarse. No, eso no, porque estamos invocando simplemente a todos aquellos que sufren, aquellos que no encuentran salida a su vida. Les envío una, unas ondas de amor y, y de paz en su ser, en su corazón, y adelante. Confiemos en la vida, confiemos en que todo tiene solución. Eso que acabas de decir es muy importante, muy interesante. Gracias, Enrique. Que estés bien. Gracias. Pues son las 8 de la noche, hora de decir muchas gracias por su acompañamiento, por su asistencia.